Un electrocardiograma o ECG es un registro de las señales eléctricas. El ECG es una representación de los potenciales de acción producidos por todas las fibras musculares cardíacas durante cada latido. El instrumento utilizado para grabar estos cambios es un electrocardiógrafo. En la práctica clínica, para realizar el ECG se colocan electrodos en el brazo y piernas, derivaciones de los miembros, y en 6 ubicaciones a nivel torácico. Y el electrocardiógrafo amplifica las señales eléctricas cardíacas y producen 12 trazados diferentes, surgidos de diversas combinaciones de las derivaciones de los miembros y precordiales. Cada electrodo detecta una actividad eléctrica levemente diferente según la posición que ocupa respecto al corazón. Mediante la comparación de los trazados entre sí y con trazados normales, es posible determinar si el sistema de conducción está alterado, si el corazón está agrandado, si ciertas regiones del corazón están dañadas o si la causa es de la precordialgia. Punto número 2. Menciona las derivaciones y sus respectivas caras con las que se observa el corazón. Las caras, para ver las caras del corazón a través de las derivaciones, voy a explicar cuál derivación o cuál grupo de derivaciones ven qué cara. B1 y B2 ven la cara anteroseptal, que es por donde está el septum que divide los ventrículos, y estos también de manera recíproca ven la cara posterior del corazón. De ahí B3 y B4 se encargan de ver la cara anterior. B5 y B6 ven la cara anterolateral. Ellos ven más a un lado de la parte anterior del corazón. Las derivaciones D3, D2 y ABF ven la cara inferior del corazón o la cara diafragmática. Esto quiere decir que ven el corazón desde abajo. De ahí tenemos D1 y ABL que ven la cara alta del corazón. Aquí podemos ver las derivaciones ya como se ven en un electro. A manera que sea más fácil de recordar, se ha creado esta herramienta memotécnica de colorearlo para que sea más fácil como más visual y más fácil de memorizar. Aquí podemos ver que dice que B1 y B2 son la cara septal y están en color gris. De ahí tenemos que la cara inferior, que son los de las derivaciones 2, 3 y ABF, están en un color amarillito. Las caras anteriores, que son B4 y B3, están en este color como morado y aquí se ven, ¿verdad? Aquí están. De ahí tenemos las derivaciones de la cara anterolateral, que está en el cuadro verde más grande, y estos dos que están como en disposición diagonal, que son D1 y ABL, que son la cara anterolateral alta. Explique el automatismo cardíaco y por qué el nodo sinusal es el marcapaso. Algunas fibras cardíacas tienen la capacidad de autoexcitación, que es un proceso que puede producir descargas y contracciones rítmicas y automáticas. Esta capacidad es especialmente cierta en el caso de las fibras del sistema especializado de conducción del corazón, entre ellas las fibras del nódulo sinusal. Por este motivo, el nódulo sinusal habitualmente controla la frecuencia del latido de todo el corazón. Explicaré un poco acerca de cómo es la ritmicidad de las fibras del nódulo sinusal. Primero se da la apertura de los canales rápidos de sodio durante algunas 10 milésimas de segundo. Es responsable de la rápida espiga ascendente del potencial de acción que se observa en el músculo ventricular, debido a la entrada rápida de iones sodio positivos hacia el interior de la fibra. Después, la meseta del potencial de acción ventricular está producida principalmente por la apertura más lenta de los canales lentos de sodio y calcio, que dura aproximadamente entre unos 0,3 segundos. Finalmente, la apertura de los canales de potasio permite la difusión de grandes cantidades de iones potasio positivos hacia el exterior a través de la membrana de la fibra y devuelve así el potencial de la membrana a su nivel de reposo. Se sabe que el impulso normalmente se origina en el nódulo sinusal.
Así, el nódulo sinusal, como anteriormente mencioné, controla el latido del corazón porque su frecuencia de descarga rítmica es más rápida que la de cualquier otra parte del corazón. Por tanto, el nódulo sinusal es casi siempre el marcapasos del corazón normal. El nodo auriculoventricular o nodo AV está formado por células cardíacas especializadas en la formación y conducción de impulsos eléctricos cardíacos. Para entender la función de dicho nódulo, es importante conocer otro nódulo llamado sinusal o sinoauricular, el cual inicia con forma del impulso eléctrico cardíaco, siendo el marcapasos del corazón, ya que crea un estímulo rítmico de autoexcitación que provoca que el corazón se contraiga de 60 a 100 veces por minuto. De fallar el nódulo sinoauricular, esta función de marcapasos recae sobre el nódulo atrioventricular, el cual envía el impulso eléctrico con una frecuencia más lenta de 40 a 60 estímulos por minuto, produciendo de esta forma un latido más débil y menos frecuente. En base al siguiente electrocardiograma, haga una descripción ordenada del mismo, mencionando el orden de lectura y describa cómo se encuentran cada una de las ondas, segmentos, intervalos, eje, etc. Mencionando el orden de lectura de cómo leer un electrocardiograma, como primero tenemos que ver si el ritmo es sinusal o no. Segundo, si la frecuencia es regular o irregular. El tercero, tenemos que ver la onda P. Cuarto, el intervalo PR. Quinto, el QRS o ángulo de QRS. El 6, el segmento ST. El 7, QT corregido. Y 8, tenemos que ver la onda T. Bueno, acá tenemos un electrocardiograma. En este voy a hablarles sobre si su ritmo es sinusal o no, si su frecuencia es regular o irregular, si se encuentra la onda P y el intervalo PR. Bueno, sobre el ritmo sinusal tenemos que es un electrocardiograma rítmico en ritmo sinusal. Su frecuencia, si es regular o irregular. Bueno, en este electrocardiograma su frecuencia es regular porque tiene una frecuencia cardíaca de 90 latidos por minuto. Y tenemos que la frecuencia cardíaca normal es de 60 y 100 latidos por minuto. Sobre la onda P. La onda P se encuentra positiva en todas las derivaciones, menos en ABR porque sus ondas P son negativas, y en B1 donde sus ondas P son bifásicas. Y sobre el intervalo PR tenemos que este es un intervalo PR normal porque es de 0.16 segundos y lo normal del intervalo PR es de 0.12 segundos a 0.20 segundos. Primeramente, para poder entender un electrocardiograma y poderlo leer de una manera óptima, lo primero que tenemos que hacer es aprender ciertos conceptos. El primero de esos conceptos va a ser el ritmo sinusal. ¿Qué es el ritmo sinusal? Bueno, el ritmo sinusal es el ritmo cardíaco que se empieza en el nodo sinusal. En la mayoría de los casos, este estímulo recorre todo lo que viene siendo el sistema de conducción de despolarización. Primero llega a los aurículas, posteriormente llega a los ventrículos y cuando este se produce sin grandes alteraciones es llamado ritmo sinusal. Luego, como segundo concepto, tenemos FC, que es la frecuencia cardíaca y cómo saber si este es regular o irregular. El primer paso del análisis del ritmo cardíaco es determinar si esta es regular o no regular. Para ello, lo que tenemos que hacer es medir la distancia entre dos ondas consecutivas RR. Si es ritmo regular, estas van a tener una distancia similar una de otra. Luego, como tercer concepto, tenemos la P-wave o onda P. Esta es representada en el electrocardiograma. Lo que hace es representar la despolarización de la aurícula, lo que resulta en la contracción de esta o también llamada sístole auricular.
Luego, dentro de los otros conceptos que tenemos va a ser el intervalo PR. Este intervalo se va a medir desde el comienzo de la onda P que vimos hace un momento hasta el comienzo de la onda Q o la onda R también en el complejo QRS. Eléctricamente hablando, incluye la despolarización de la aurícula y también va a tener el retraso fisiológico del estímulo, ¿verdad?, de esta misma por el nódulo aureoventricular. Esto va a significar la conducción aureoventricular acelerada. Método para calcular la frecuencia cardíaca. El primer ejercicio literal A, primero tenemos que saber si la frecuencia cardíaca es regular o irregular. Eso quiere decir que los complejos QRS están prácticamente a la misma distancia. Se pueden calcular de dos formas. Hay una fórmula de 300 entre el número de cuadros grandes y una fórmula de 1500 por el número de cuadros pequeños. Pero literal A, como podemos ver que el complejo QRS está directamente en una línea fuerte, podemos contar los cuadros grandes. Por lo tanto, se nos hace más fácil empezar a contarlos. Como pueden ver ahí, entre medio de las líneas rojas hay dos cuadros grandes. Por lo tanto, la fórmula dice que nosotros vamos a dividir 300 entre el número de cuadros grandes, que en este caso serían 2, y el resultado sería 150 latidos por minuto. Y esa sería la respuesta del primer ejercicio. Para el ejercicio B vamos a ocupar la fórmula de 1500. ¿Por qué? En este caso nosotros vemos que los complejos QRS no están directamente pegando en una línea fuerte, por lo tanto se nos hace más fácil contar los cuadros pequeños y dividirlos entre 1500. Como pueden ver aquí, el ritmo es regular, por lo tanto nosotros lo vamos a tomar con los 13 cuadros que hay entre medio de cada complejo y lo vamos a dividir. Por lo tanto sería 1500 entre 13 y el resultado sería 115 latidos por minuto. Así que ya tenemos cómo medir las frecuencias regulares. Podemos ocupar la fórmula de 300 entre los números de cuadros grandes que hay entre cada complejo o la fórmula de 1500 entre los cuadros pequeños que hay entre cada complejo QRS, y así se saca la frecuencia cardíaca de un electrocardiograma. Bueno, en el C, tenemos que ver que pues, el papel es milimetrado, que cada 1500 cuadritos juntan un minuto y que 300 cuadros también son un minuto. Ahora vamos a ver si el ritmo sinusal es regular o no. Y para verlo, esto lo vamos a determinar en el pico de la onda R. Para ver qué le sigue, para ver si es irregular. O sea, hay que ver si son continuos para ver si son regulares. Y en este caso, a 300, o sea, el minuto, porque de un R al otro hay en el C un pico entre cada uno de 300. Esto lo vamos a dividir entre 3 porque son 3 picos y esto nos va a dar 100 latidos por minuto. En el D es diferente, vamos a usar otra fórmula. Esta es irregular. ¿Por qué? Porque no tiene el mismo espacio entre los complejos QRS. Entonces vamos a usar el método de los 3 segundos. Cada 15 cuadritos son 3 segundos. Y esto es igual a 3 cuadros grandes. Vamos a ver cada segmento del D, el A, B, y C y D. Y vamos a utilizar los métodos de los 3 segundos. Cada 15 cuadritos, como ya dije antes, son 3 segundos. Y eso es igual a 3 cuadros grandes. Vamos a contar 3 cuadros grandes y el número de complejos QR que hay en cada uno. Entonces en el A tenemos que hay 6. Entonces eso lo vamos a multiplicar por 20 y nos va a dar 120 latidos por minuto. Ese es en el segmento A. En el B hay 4. También lo vamos a multiplicar por 20 y eso nos va a dar 80 latidos por minuto. En el C hay 7 y también por 20 y eso nos da 140. Y en el D hay 8, lo que nos da 160 latidos por minuto. Y ese sería el método de los 3 segundos para un electro que es irregular.
En el literal 6 vamos a calcular el eje de los siguientes electrocardiogramas. El eje del primero va a ser menos 30 grados. ¿Cómo hicimos para calcular? Buscamos cuál iba a ser el más isodifásico y vemos que es D2. El perpendicular de D2 va a ser ABL. Entonces en ABL vamos a tener el eje, que en este caso es positivo. Y nos marca menos 30 grados. Ahora en el electro B vamos a buscar siempre el más isodifásico y aquí vemos que es ABR. Buscamos cuál es la perpendicular de esta y va a ser D3. Y vemos que D3 está negativo. Entonces lo buscamos en D3 negativo y es menos 60 grados. Y ese sería el eje del segundo electrón. Para este ejercicio se tomará el EKG más isodifásico. En este caso es la D1 con su perpendicular ABF. Para sacar el eje de D1, primero se contó los cuadritos donde se localiza la R. Tenía 10 cuadritos hacia arriba. Después se contó los cuadritos de S, que en este caso tenía 2 cuadritos hacia abajo. Luego se realizó la resta, 10 menos 2 nos dio 8. Para sacar la ABF se contó los cuadritos donde se encontraba R, que tenía 5 cuadritos hacia arriba y 7 cuadritos hacia abajo. Se realizó la resta, entonces tenemos 5 menos 7 nos dio menos 2. Luego se realiza la gráfica y nos queda de la siguiente manera. Buscamos la ABF negativa y contamos 2 rayitas, colocamos un punto y luego nos colocamos en D1 positivo y contamos 8 rayitas. Hacemos el trazo y nos queda en el eje, está desviado hacia la izquierda y con ayuda de nuestro transportador realizamos el ángulo y nos queda de la siguiente manera. Este electrocardiograma está a menos 17 grados. Para la parte D se localizó el EKG más isodifásico, que en este caso era la ABR con su perpendicular de 3. Entonces, contamos los cuadritos de D3 y nos queda que tiene 17 cuadritos en R y un cuadrito en S. La resta nos queda de la siguiente manera. 17 menos 1 nos dio 16. Con ABR contamos 4 cuadritos hacia arriba y 2 cuadritos hacia abajo. La resta nos queda 4 menos 2 igual a 2. Realizamos la gráfica y nos queda de la siguiente manera. Buscamos la ABR positiva y contamos 16 rayitas colocando un punto. Luego buscamos D3 también positivo y contamos 2 rayitas y hacemos otro punto. Hacemos el trazo y decimos que el eje está normal con más 8 grados.